Este día agradezco enormemente a Ronnie, a David y a Magda que estén con nosotros. Vamos a charlar acerca de el no diagnóstico para algunos pacientes que esperan por años a veces que sea identificado su problema de salud. En este caso, le pedí a mis queridos amigos que nos hagan el favor de contestarnos algunos aspectos que tienen que ver con con este tiempo tan difícil que viven las personas que tienen enfermedades raras y que algunos nunca tienen un diagnóstico preciso. Me parece que esta charla puede abrir una conversación muy valiosa. Les pido por favor, primero a las damas que se presenten como ustedes quieran. Magda, por favor. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Yo soy Magdalena Cerón Rodríguez, soy pediatra internista y trabajo en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Estoy en la Clínica de Enfermedades Lisosomales, que desde hace 12 años estamos trabajando con este grupo de pacientes y de enfermedades. Muchas gracias, Magda. Ronnie Kersenovich, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, gracias a ti. Soy Ronnie Kersenovich, soy médico genetista, trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y también laboro en el Centro Médico ABC. Muchas gracias, Ronnie. Tocayo, Muchas gracias, Tocayo, y pues buenas tardes a todos. Yo soy David Cervantes Barragán, yo soy médico genetista y actualmente trabajo en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Ahí laboramos. muchas gracias. He pensado en dividir algunos temas específicos y voy a empezar por lo que yo llamo la perspectiva médica y científica. Estimada Marta, ¿cuáles son los factores que tú entiendes que dificultan el diagnóstico y que hacen que personas sufran esta ausencia de información durante tanto tiempo, sobre todo en México y en Latinoamérica? ¿Cuáles? Una de las principales causas de que estos diagnósticos no sean certeros u oportunos es el desconocimiento por el área médica de las enfermedades. Si los médicos no conocen este tipo de enfermedades porque suelen ser de baja prevalencia, entonces poco las sospechan y poco las buscan dirigidamente. Estas enfermedades dentro del espectro de las enfermedades raras pueden confundirse, parecerse entre ellas y entonces esto hace que tengan muchos diagnósticos erróneos, que vayan de una institución a otra y además de todo, cuando se dan cuenta que no tiene tratamiento o que se van deteriorando, lo primero que hacen es desahuciarles. No, no hay nada que hacerle, si no se puede, si yo no sé qué tiene, poco nos los canalizan en forma oportuna a las instituciones con posibilidades de hacer más estudios, con posibilidades de llegar a un diagnóstico de certeza con una precisión, con la participación de varios especialistas. Pero yo creo que la principal situación es el desconocimiento de la enfermedad. Muchas gracias, Magda. Ronnie, según tu percepción, ¿qué tan preparada está la medicina general para sospechar una enfermedad rara? Honestamente, hoy día no están preparados. Es un tema recurrente en donde todos los genetistas estamos de acuerdo en esto. Hace mucha falta en las currículas médicas, no nada más que tengan las materias de genética médica, pero ya cuando están en clínicas necesitan tener también una rotación en un servicio de genética para que puedan así completar bien su entrenamiento como médicos generales, porque una cosa es la teoría que ves en los libros
y ves las fotografías y puede entrar a veces el morbo y decir, ah, mira qué raro está esto y qué interesante, ¿no? Y una cosa es verlo, una cosa es sentirlo, escucharlo, olerlo, palparlo. Entonces, yo creo que hace mucha falta eso. Y yo soy muy testarudo en ese sentido que todas las currículas deben de tener una rotación dentro de un hospital en un servicio de genética. Muchas gracias, Ron. David, ¿qué avances recientes en genética o inteligencia artificial crees que podrían reducir esta búsqueda de diagnóstico? ¿Qué avances? Pues bueno, creo que evidentemente, además de lo que han comentado la doctora Magda y el doctor Ronnie, un punto muy importante es justo este acceso a las tecnologías, ¿no? Si nosotros vemos como un poco el panorama de lo que fue el diagnóstico de las primeras enfermedades raras bien descritas con una causa y una etiología y una razón de ser a la actualidad, pues se han descrito muchísimas más y van a seguir existiendo pues nuevas enfermedades que desconocemos, ¿no? Y que alguien no, digamos, tiene tal vez poco acceso a estas tecnologías. Y estas tecnologías, pues primero que nada, son parte del desarrollo de cada uno de, pues digamos, de los métodos y de los medios para poder, pues, ofrecérselas a nuestros pacientes. Y eso tiene un impacto en justo, de cierta manera, que tengamos pues esa ventaja para poder pues diagnosticarlos, ¿no? Yo creo que justo un tema muy importante que ya lo comentaba la doctora Magda es que muchas de estas enfermedades no son tan fáciles de poder diagnosticar porque tienen características clínicas que se parecen. Y yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial puede funcionar y puede ayudarnos en varios aspectos, ¿no? Uno de los aspectos es tratar de crear algoritmos que nos permitan establecer eh, digamos, un diagnóstico principal y diagnósticos diferenciales. También el que podamos, inclusive tal vez en la búsqueda de información, tener pues acceso a investigadores internacionales y nacionales, ¿por qué no?, que se dediquen a estas enfermedades y que el médico o el paciente tenga acceso a este tipo de información, inclusive que aunque evidentemente la labor del médico y la labor de, pues, del grupo de salud no va a ser reemplazada, el paciente pueda inicialmente buscar alguna sintomatología que le permita pensar esto. No es obligación del paciente en realidad, pero ayuda porque finalmente esto lo vive él y él es el único que sabe cómo se siente, ¿no? Entonces, muchas veces no podemos transmitir qué es lo que sucede y esto permite inclusive tal vez ir con el médico correcto o el médico adecuado para el diagnóstico. Muchas gracias, tocayo. Magda, ¿tú crees que la empatía médica puede influir en la detección más temprana de enfermedades raras? Totalmente. Creo que muchas veces la indiferencia del médico es, "Ah, pues no sé qué tiene, se parece a esto", o le da un diagnóstico al cual tiene acceso y no nos cuadra, pero no hacemos por buscar más. Siempre creo que cuando hay un diagnóstico de estas enfermedades raras, detrás de él está un médico que se topó con muchos obstáculos y decir, no va bien, no se parece a esto, y le dio por seguir buscando y pues seguir buscando la alternativa a qué realmente tiene mi paciente, ¿no? Y entonces ir a buscar a muchas fuentes. Generalmente son pacientes que nunca hemos visto uno parecido o uno anterior, y precisamente porque no se parece a otros, dices, nunca he visto esto. Ahora tenemos acceso en el internet a que buscas datos clínicos que te ayudan, la inteligencia artificial, que yo no soy muy dada a eso porque esto es de generaciones nuevas, y mis residentes me ayudan mucho de que por qué no preguntamos inteligencia artificial y asocian síntomas y cuadros. Y ya buscas artículos, pues hay un caso como tal, reportado hace tantos años, y es esta, por llamarlo así, curiosidad
del médico, pero es más bien una empatía por decir, ¿qué tiene mi paciente? Necesito llegar a un diagnóstico y ofrecerle la opción de un diagnóstico y si se puede tratar, ¿no? Entonces, y referirlo. Entonces, yo creo que si comprometes, como médico te comprometes a decir, le tengo que encontrar qué tiene. Si eres un médico, pues no muy comprometido, por no decir, no quiero usar la palabra indolente, que no seas comprometido, lo dejas pasar. Muchas gracias, Magda. Ronnie, tú que eres un genetista muy reconocido en México, seguramente nos podrás o me podrás comentar, ¿cómo has visto que afecta emocionalmente a los pacientes y a las familias no saber qué es lo que carajos tienen? ¿Cómo has visto que los afecta? Mira, lo que tú preguntas es algo que todos los días lo vemos en la consulta, porque eh, llegan ansiosos, eh, llegan con mucha incertidumbre, llegan enojados, llegan molestos, incluso pueden llegar hasta un poco agresivos porque han pasado por odiseas diagnósticas muy largas. Entonces, muchas veces hasta llegan ya pensando en que les van a decir lo mismo, ¿no? No sé lo que tienes, o puede ser esto, puede ser el otro, no hay nada más que hacer, o ¿para qué quieres saber? Eh, Esto afecta muchísimo al paciente y afecta a los padres y afecta a los cuidadores, porque a fin de cuentas es una entidad que afecta a- al paciente y a todo lo que lo rodea. Entonces, el hecho de que llegan contigo con la esperanza de que puedas llegar a un diagnóstico y le pongas nombre y apellido, eso también les da algo muy importante que se llama esperanza. Pero como seres humanos que todos somos, todos tenemos un límite y hay pacientes que se les acaban los límites o a las familias que se les acaban los límites y se dan por vencidos o desgraciadamente el paciente fallece, entonces ya no busca más la familia. Entonces son cuestiones que afectan muchísimo, incluso cómo se puede llevar a cabo la consulta, porque si uno como genetista no es empático, tal como lo dijo la doctora Cerón, no vamos a llegar muy lejos, porque a fin de cuentas vienen contigo porque confían en ti, porque tienen esa pequeña esperanza de que tú les vas a decir algo diferente, de que tú vas a hacer todo lo posible para llegar a un diagnóstico. Y sobre todo que seas honesto, ¿no? Y que puedes decirles en la cara, mira, puede ser esto, A, por esto, esto y el otro. Puede ser B, por esto, esto y el otro. Vamos a estudiarte, vamos a hacer esto. ¿Sí? No vamos a caer en esta desesperación. Vamos a buscar y llegar a tratar de llegar a un diagnóstico lo antes posible, porque estas odiseas diagnósticas eh, pueden dejar secuelas en los pacientes y obviamente nosotros como médicos tenemos que ver por el bien, tenemos que no hacer daño y no ser empáticos, no llegar a un diagnóstico, no estar comprometidos, no decir la verdad, no respetar la autonomía, es hacerles daño. Y también el no llegar a un diagnóstico es hacerles daño. Muchas gracias, Ron. Tocayo, en razón de lo que estamos escuchando, que Magda y Ronnie nos han dicho, ¿qué barreras culturales o de comunicación observas que impiden una muy fluida relación entre pacientes y médicos? Porque a veces a mí me han dicho los pacientes, es que no soporto las explicaciones de mi médico, no entiendo lo que me dice y me hace más bolas de lo que ya estaba hecho bolas. ¿Qué barreras culturales o de comunicación observas entre pacientes y especialistas? Pues creo que un punto muy importante, y digo, es algo que inclusive dentro del aspecto técnico que pudiera darnos el diagnosticar estas enfermedades, el que
digamos, cuando tenemos un diagnóstico establecido, cuando hicimos alguna prueba molecular, bioquímica, de entrada le digamos al paciente antes qué es lo que voy a hacer y para qué. Eso es muy importante, que muchas veces se nos olvida eso, ¿no? O sea, tomamos muestras así sin ton ni son y de repente es, bueno, ¿y para qué me hizo esto? ¿No? Entonces le tenemos que explicar al paciente primero por qué, y lo que decía Ronnie es muy importante, o sea, yo tengo pues esta teoría, o sea, muchas veces justamente en la búsqueda del diagnóstico es, pues mire, lo que usted tiene es pues común a muchas cosas y entonces yo necesito pues hacer una serie de exámenes que permitan eso, ¿no? Y cuando se hace la prueba, ¿qué implica? Porque inclusive hay pacientes que ni siquiera aceptan tal vez una toma de sangre o inclusive buscar alternativas que ayuden a un diagnóstico en cuanto a esta parte, ¿no? Y cuando se da el resultado, a veces suele ser tan técnico porque, pues digamos, de repente en un reporte pues de algún, digamos, de alguna variante, de alguna mutación, como comúnmente las conocemos, pues explicarle, fíjese, usted tiene esto, suena muy complejo, ¿no? Y entonces, evidentemente, si nosotros lo tenemos que aterrizar al paciente porque finalmente es su información, tenemos que tener estrategias de comunicación efectiva. Es decir, muchas veces al paciente no le queda claro en la primera consulta y requiere de una segunda, una tercera para que le pueda quedar claro y le pueda quedar claro lo que implica. Y no solo eso, me encantó que la doctora Magda comentara que en el mismo grupo médico, ¿no? O sea, no queda claro a veces el diagnóstico, ¿no? O sea, pones notas, pones resultados, haces que, digamos, tengamos esto y al final el médico sigue creyendo que el paciente tiene otra cosa cuando está muy claro desde hace meses que el paciente tiene algo muy concreto. Entonces, es muy importante y está muy ligado a cuando hacemos este tipo de estudios, justamente la comunicación. Si se tiene que hacer de manera personal, que yo creo que sería lo mejor en un ambiente relajado, en un ambiente empático, ¿no? Que ya comentabas al respecto, que finalmente, después de muchos aspectos, pues tengamos pues los elementos, ¿no? Tengamos hasta una caja de Kleenex, porque el paciente pues obviamente va a tener una noticia que puede impactar su relación, que tengamos una relación y que ese mismo día tal vez lo pueda valorar el psicólogo o al día siguiente, porque finalmente el impacto de una noticia así también es muy importante. Y que finalmente nos aseguremos, que muchas veces no lo hacemos, que el paciente entiende lo que tiene, porque en esa parte radica mucho del manejo que vas a tener. Entonces, si nosotros logramos eso, y si al final el paciente en nuestra explicación, que puede ser de diferentes maneras, logramos eso, yo creo que vamos a lograr mucho para que el paciente y pues la misma familia en este entorno pueda tener claro cuáles son los siguientes pasos de este diagnóstico. Muchas gracias, tocayo. Gracias. Con respecto a, a la perspectiva del sistema de salud, Magda, ustedes son parte de una línea de atención que debe tener una frecuencia exacta y un ritmo casi perfecto. ¿Cómo entiendes tú que, eh, cómo entiendes tú que se puedan buscar estrategias que sean efectivas para capacitar al personal de primer contacto que vea a un paciente con una enfermedad rara? ¿Cómo? Bueno, creo que el médico de primer contacto que se enfrenta a ver un paciente con enfermedad rara debe de conocer que existe la forma de enviar al paciente a un tercer nivel, a otro nivel de atención, en donde se pueda tener acceso a estudios y, ¿por qué no?, a tratamiento cuando estas enfermedades cuentan con tratamiento. Pero si no, incluso para recibir cuidado paliativo. Se congeló tu imagen, Magda, si nos estás escuchando. ¿Sí me escuchan? Ya te escuchamos. Bueno, hola, Sí, ¿ya? sí, ya. Comentaba la complejidad de que el médico de primer contacto nos pueda enviar el paciente a tercer nivel y que sepa que tenemos la forma de acceder a un diagnóstico con algunos estudios y dar tratamiento cuando se cuenta con él. Actualmente tenemos muchos problemas en cuestión de tratamiento, esa es la realidad.
Estamos pasando por una etapa difícil de tener acceso a los medicamentos y a pacientes nuevos. Tenemos el tratamiento para los que ya estaban, pero para los nuevos está siendo muy complejo poderlos ingresar y que nos manden el medicamento, porque nos dicen, es que no lo pediste el año pasado, pues yo no sabía que el paciente iba a llegar en este año, ¿no? Claro. Y estamos muy limitados en este momento. Ya no solo es el problema del diagnóstico, sino del tratamiento. Muchas gracias, Magda. Esto lo pregunté a Magda porque hicimos una pequeña encuesta con 20 pacientes y nos dijeron, no, el que me atendió de primera instancia, el primero que fui a ver, no tenían la más mínima idea de qué tenía que hacer. Y entonces anduvimos buscando a ver el subdirector y el director, alguien que me diga qué tenemos que hacer. Es muy preocupante eso. Ronnie, ¿cómo entiendes tú que podrían integrarse las pruebas genéticas en los protocolos de diagnóstico de manera más accesible? Es una pregunta muy interesante, David, porque para que tengamos pruebas accesibles, necesitamos tener el apoyo del gobierno. Y para que tengamos el apoyo del gobierno, para que tengamos ese estímulo económico que respalde, eh, es algo con el cual pues seguimos peleando todos los días, porque no todas las instancias de salud tienen el acceso directo en sus instalaciones para pruebas genéticas, ya ni se digan pruebas básicas como de citogenética, ¿sí? Y ya ni digas un servicio de genética como tal, que pues, es básicamente un escritorio y una sala de exploración. Eh, Recae todo en tener una mejor infraestructura. Recae en que las personas que dirigen la cuestión de salud en el país se den cuenta que es parte de la medicina el tratar con enfermedades raras, que se requieren de todo el apoyo para que estos pacientes, por más poquitos que sean o por más raros que sean o por más baja de prevalencia que sean, requieren de estudios. Y en dado caso que haya un tratamiento, pues requieren el tratamiento. Y no es como otros medicamentos en donde yo sé que los puedo pedir de antemano y ahí van a estar y que los pueden usar tanto un pediatra como un endocrinólogo, etcétera, etcétera. En cuestión de genética no podemos hacer estos pedidos con anticipación porque no sabes, uno, cuándo te va a llegar, si es que te va a llegar el paciente indicado para ese medicamento que tú pediste, ¿no? Entonces, son medicamentos caros, no son baratos. Entonces, si queremos que estos medicamentos estén a la orden del día y que puedan bajar de precio, bueno, pues necesitamos ponerle presión al gobierno y a las instancias necesarias para que ellos mismos, el gobierno, lo pueda subsidiar, ¿sí? Y que en dado caso una aseguradora privada o los propios institutos de salud, etcétera, pongan también de su parte dentro de su presupuesto. Entonces, es un tema muy delicado, es un tema muy difícil. eh, Podemos hablar horas de este tema, ¿sí? Eh, pero todo recae en nuestros gobernantes que también se pongan de acuerdo y vean que es una necesidad. Muchas gracias, Ronnie. Tocayo, los servicios de salud de Pemex están catalogados como algunos de los más precisos para atención de pacientes que tienen estas enfermedades. Yo conozco la línea de atención de los servicios de salud de Pemex y te pregunto acerca de esto. ¿Qué rol deberían tener las redes de referencia y colaboración entre los hospitales de Pemex? Bueno, gracias por esa percepción. Creo que se ha hecho una labor dentro de todos los aspectos que ha abonado a que esto pues continúe, ¿no? Es algo que se tiene por mucho tiempo, a pesar de que, pues digamos, la empresa
pues tiene sus propias dificultades y sus propios temas, ¿no? El servicio de salud de Petróleos Mexicanos es un servicio que pues de cierta manera busca siempre esta parte, ¿no? La verdad es que en lo particular, lo he de comentar claramente, nosotros tenemos pues las ventajas de pues una historia en el servicio, ¿no? Y esto pues se lo debemos a la doctora Juana Inés Navarrete, ¿no? Que ella finalmente fue la fundadora del servicio y pues una luchadora incansable de las enfermedades raras, ¿no? Y pues al yo poder pues tener esta, o sea, haber podido compartir esta historia y poderle haber aprendido a ella en esta labor que hoy me toca a mí, pues continúo y pues genero pues esta implementación de más cosas, pero no es algo mío nada más o del servicio de genética que tengo el honor de dirigir, sino justamente de todas las partes, ¿no? Muchas veces el paciente pues viene de lugares, aun cuando es Pemex, pues viene de lugares, digamos, con difícil acceso y también con ciertas barreras y dificultades. Y el que tengamos aliados estratégicos en primer nivel y en segundo nivel, es decir, tal vez desafortunadamente yo quisiera que todos los pediatras, que todos los internistas, que todos los cirujanos, que todos los ginecólogos supieran la importancia de el diagnosticar y ese es el objetivo al final. Pero si al momento no tenemos esa oportunidad, tenemos justamente que tener pues aliados, es decir, estos aliados, pues es justo tal vez este pediatra que es de primer contacto, en el que hemos tenido pues la oportunidad de trabajar con él y si los pacientes llegan con él, pues podemos hacer esto. Lo mismo con ginecólogos, lo mismo con otras especialidades, inclusive de segundo, de tercer nivel, oncólogos, endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, ¿no? Que cada vez además más especialistas de el área de adultos se involucran en esto. Sin embargo, pues es algo que debe continuar, es decir, es algo que pues es muy importante que existen áreas de oportunidad, ¿no? Nos enfrentamos pues a una situación en la que cada vez también existe una mayor cantidad de enfermedades con acceso a terapias y eso también pone justamente el punto en considerar o cambiar este paradigma que teníamos antes de, bueno, el diagnóstico de una enfermedad genética es carísimo. Bueno, ya no es tan caro y ya ni tan inaccesible como lo era antes. Las terapias de genética sí son costosas, por supuesto, pero son equiparables a otro tipo de terapias que dan otros servicios sin tanto cuestionamiento y sin tanta burocracia para poderlas dar. Cada vez pues, se diagnostican más pacientes, cada vez otros especialistas tienen acceso a pruebas y a veces llegan los pacientes pues ya con un diagnóstico, con una sospecha diagnóstica y entonces pues nosotros como genetistas tenemos que estar preparados. Hace un par de meses en una conversación que teníamos, ¿no? Y que inclusive pues también estaba ahí el doctor Ronnie, se preguntaba un poco de la currícula del genetista, ¿no? Y pensar que un genetista el día de hoy, pues no pueda, o sea, tenga todavía ciertas limitantes en poner una terapia, ¿no? Es pues digamos, es algo que no lo crece en México en 2025, ¿no? Y que parte de la currícula tenga que ser la terapéutica en genética, ¿no? Magda lo sabe muy bien porque es de los programas más innovadores, el del Infantil de México en cuanto a este aspecto, pero necesitamos justamente más gente que esté formada en esta parte, ¿no? Creo que aquí, digo, aunque nosotros no tenemos una residencia de genética, algo que sí es importante es que las colaboraciones que hacemos con pediatría, con ginecología, con inclusive medicina del trabajo, áreas que pensaríamos que nunca tendrían que ver con nosotros, pues han resultado en beneficio para los pacientes. Y creo que ahí es donde, pues también surge parte de esto que pues, aunque perfectible todavía, pues podemos, digamos, o tenemos esta oportunidad de continuar incrementando pues el prestigio de los servicios médicos de salud de Pemex. Muchas gracias, David. Magda, si andas por ahí, te toca.
Gracias, Magda. Es que apagué porque mi internet está mal, entonces si apago la cámara, creo que puedo escuchar más fluido. No te preocupes. Hace rato tocaste el tema de manera muy rápida. ¿Qué tan importante es crear una cultura de sospecha clínica hacia las enfermedades raras? Es muy importante porque esto en el panorama de cuando estudiamos medicina general prácticamente está inadvertido. Y peor aún, hay programas actualizando la carrera de medicina en donde tampoco le dan mucho espacio. Y por el contrario, ya debería de contemplarse que todas las enfermedades raras, por lo menos las que se conocen, se les dé una importancia en la matrícula. Después, como dice David, la gente que va a rotar o que estás ahí teniendo con posibilidades de que vean pacientes contigo, eso ayuda mucho. Actualmente yo tengo rotación de pediatría y de genética en el área de lisosomales y eso le ha venido a dar un enfoque diferente, una visión. Ya los residentes empiezan a sospecharlo y dicen, yo vi uno así, se me pudo haber pasado el diagnóstico. Entonces, eso es muy importante. Hablábamos en muchos foros de la difusión del conocimiento, de llegar al médico de primer contacto con este tipo de pláticas, pero vaya, en nuestros centros, pues empecemos a hacer esa tarea con la gente que está en formación, ya sea en genética y en pediatría, para que sepan que estas enfermedades existen y que hay que hacer algo con ellas, ¿no? Entonces, la sospecha es muy importante y recordemos siempre lo que la mente ignora. No puedo pedirles que ellos sospechen algo que ni siquiera saben que existe. Muchas gracias, Magda. Ronnie, conozco algunos genetistas que son tan importantes como tú fuera de México. ¿Hay alguna fórmula para que ellos compartan con los genetistas mexicanos experiencias internacionales que han sido inspiradoras para la reducción de la odisea diagnóstica? Sí, sí lo hay. Eh, y básicamente engloba todo lo que hemos estado platicando aquí. Cuando tú tienes un sistema de salud en donde los médicos tienen a su alcance pruebas, terapias, conocimiento, recursos, pues las odiseas diagnósticas en ese sentido se acortan. Yo lo veo así con genetistas que conozco de Estados Unidos, con genetistas que conozco en Israel, con genetistas que conozco inclusive en Argentina, en Perú, Brasil, que me ha tocado visitar, Colombia. Eh, en ese sentido, pues sí nos llevan mucho. Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido. Tienes países, no vayamos tan lejos, Argentina, Brasil y Colombia, cuando necesitas una prueba genética, el gobierno la paga. Punto. Sea la que sea. Igual con los tratamientos, ¿no? Eh, todo se engloba en lo que hemos estado hablando. La educación, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, esa hambre de llegar a un diagnóstico, como dice Magda y como dice también David, de llegar al fondo y tener un diagnóstico para poder ayudar al paciente, hablar en un idioma que se entienda claramente. Yo, en mi consulta en particular, trato de no utilizar ninguna terminología médica. Hablo en vil español y trato de usar ejemplos comunes y corrientes para que se entiendan los conceptos que son muy difíciles, muy abstractos. Eh, entonces, darles el tiempo a cada uno, no estar viendo el reloj, eso es algo que me han dado las gracias a los pacientes, que yo no estoy continuamente como otros especialistas viendo el reloj a ver a qué hora acaba la consulta, ¿no? Y porque tengo otros pacientes ahí esperando. Si el paciente requiere de 2 horas, 2 horas. Si el paciente requiere hora y media. Y yo no estoy viendo el reloj. Entonces, porque me siento comprometido. ¿Sí? Y es algo
que nosotros como médicos mexicanos, como genetistas, yo siento que sí estamos comprometidos, sí tenemos esa convicción. Nos hacen falta muchas cuestiones de infraestructura y obviamente de apoyo, ¿no? Pero en cuestión clínica, yo creo que somos de los mejores clínicos que hay a nivel mundial, porque sí, la tecnología ayuda, pero en muchas veces eh, tratan de reemplazar la tecnología con la inteligencia. Entonces, yo creo que todavía en México somos muy buenos clínicos, todavía usamos nuestra inteligencia para poder llegar a un diagnóstico. Y sí, la inteligencia artificial está aquí, es un hecho, hay que saberlo utilizar para el beneficio del paciente. Y a fin de cuenta, todo lo que hacemos, David, Magda, yo, tú, es por el bien. No, nosotros nunca vamos a hacer algo para mal. Nunca vamos a hacerle daño al paciente, ni a los padres, ni a los cuidadores, inclusive a nosotros como genetistas, como médicos. Nunca nos vamos a perjudicar, porque entonces eso se llama retroceso. Y nosotros tenemos que, como país, como mexicanos, tenemos que ver hacia adelante, tenemos que ser progresistas, tenemos que ver hacia el futuro y está en nosotros y en las siguientes generaciones, pues hacer que todo lo que estamos platicando aquí no nada más se haga realidad, sino que se mejore, que vayamos 50 pasos más allá para que en un futuro ya no tengamos este tipo de conversaciones, sino al contrario, ya las veamos como algo del pasado. ¿Recuerdas cuando hablábamos de que, bueno, ahorita ya lo tenemos, ¿qué sigue? ¿No? Y eso es lo que yo quisiera. Eh, yo creo que podemos estar al nivel de cualquier país ya que está en primer mundo, ¿sí? Que ya tiene los recursos económicos, que tienen los estudios suficientes, etcétera, pero también recae en nosotros en hacerlo, ¿no? Y yo siempre lo digo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, y el que está ocupado, pues está haciendo cosas, ¿no? Cierto. Muchas gracias, Ronnie. Tocayo, hay una condición que guarda este espacio de la odisea diagnóstica. Normalmente le echamos directamente la culpa a los especialistas médicos. No saben, no esto, no lo otro, no aquello, etcétera. ¿Cómo pueden los pacientes y los familiares de los pacientes contribuir a que sea menos difícil, menos absurdo el camino hacia el diagnóstico? ¿Cómo nosotros podemos contribuir? ¿Haciendo qué? Qué buena pregunta, la verdad es que justo es algo que pasa, ¿no? O sea, la odisea diagnóstica, como bien comentas, generalmente recae en el grupo médico, pero en realidad tiene un contexto multifactorial, ¿no? Y yo creo que, digamos, un tema muy importante es, creo que en las familias y en los pacientes tiene que haber justo esta percepción y esta comunicación y estar atento a los detalles. Es decir, si nosotros vemos, no sé, generalmente nosotros hablamos en algunas clases cómo identificar tal vez que un paciente pudiera tener alguna de estas condiciones, ¿no? Es decir, tal vez de primera instancia, pues tú como papá de tal vez un niño que pues estás viendo algunas cosas que no son lo habitual, pues de entrada vas con tu pediatra, ¿no? Y si eres un adulto, pues vas con el internista, ¿no? Creo que aquí es justamente esta información y el empoderamiento al paciente. Es decir, el papá que está, digamos, atento a sus hijos, ¿no? Pues justamente tiene que involucrarse, ¿no? En esta parte. Es decir, tiene que estar atento justamente a los detalles. Hay cosas que, pues tal vez pudieran parecer extrañas o exageradas, pero más vale pecar de exagerado y de pensar que tal vez está sucediendo algo y que, no sé, tal vez
si yo estoy viendo algunas características, desde cosas que tal vez yo observé en otros niños y que yo no observo en mi hijo, no sé, desde un crecimiento, un desarrollo, platicando pues también con, no sé, con el pediatra y observando que pues algunas cosas no cuadran del todo, viendo que el paciente finalmente pues también está teniendo algunos datos clínicos que llaman la atención. Evidentemente nosotros buscamos que la ruta se siga, es decir, nosotros estamos acostumbrados a esta estructura de, pues tal vez que un paciente acuda a un primer nivel y tal vez después acuda a un segundo nivel, dejando el tercer nivel y los especialistas, los especialistas de alta jerarquía, pues tenerlos hasta el final, ¿no? Pero muchas veces no es digamos, esta estrategia a veces resulta un poco tardada si nosotros tenemos datos evidentes. Algo no está funcionando bien en el paciente, en mi familiar, y yo creo que o sea, el involucrarse, el no dar por sentado muchas cosas, ayuda justamente a que esa dinámica, y digo, te pongo de ejemplo a ti, o sea, tu tenacidad, pues finalmente hizo que de cierta manera se llegara a una conclusión diagnóstica con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Sin tu tenacidad, sin tu involucramiento, sin tu, pues, digamos, esta voluntad de llegar a las últimas, creo que esto debe servir de inspiración para todos aquellos que tienen un hijo en el que observan algo que no es lo habitual y que al final pues no tenemos una respuesta clara o concreta, ¿no? Y que vemos este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso es empoderar al paciente. Ya esta imagen del médico acá y el paciente del otro lado, pues ya no, es todos somos un equipo y en ese equipo vamos a ayudar a una persona. Y eso creo que es muy importante, el que el paciente y los familiares estén empoderados para involucrarse en el diagnóstico y en el manejo. Muchas gracias, tocayo. Magda. Esperemos a que Magda aparezca. Magda, ¿andas por ahí? Bueno, vamos a empezar ahora con Ronnie. ¿Me escuchas? Ya está Magda ahí, sí. Magda, platícanos, Sí. platícanos lo siguiente. Llegan unos pacientes que te habían traído un niño hace 3 años y les dices, les tengo una noticia. Finalmente encontramos el padecimiento de su muchacho. Después de 3 años de búsqueda, encontramos el padecimiento de su muchacho. Ya tiene nombre y apellido el padecimiento. Cuéntanos, según tu experiencia, si algo, esa noche que uno está pensando, a ver, ¿no será esto? ¿Hay algo que te haya hecho a ti, pum, de repente tener una luminosidad enorme y decir, creo que es esto? ¿Te ha pasado eso, Magda? Sí, cómo no, en varias ocasiones de estar buscando, insisto, cuando ese cuadro no es el clásico, no es tal o cual, dices, bueno, se parece a otras, hay que hacer diagnósticos y de repente de verdad te llega así como la iluminación de, ¿y qué tal que sí es esto? Entonces, muchas veces incluso al día siguiente llamarles, ¿sabe qué? Tráigamelo, le vamos a hacer otro examen. ¿Sabe qué? Voy a hablar a Inmigen que me apoyen con un exoma. ¿Sabe qué? Vamos a hacer otra tal o cual cosa. O sea, eso sí de repente te viene a la mente y dices, qué bárbaro, ¿cómo no se me había ocurrido esto? Y vamos a ampliar un poco el espectro de los estudios que ya tenemos, ¿no? Muchas veces los pacientes, pues también tienen derecho a decir, ya me cansé, y no se diga el conflicto familiar en donde existe mucha negación, más bien la necesidad de saber qué tiene mi niño. El día de hoy fue muy difícil ver un paciente Tay-Sachs juvenil. Nunca había visto uno de 13 años, me había tocado ver más pequeños. Realmente me sorprendió porque yo dije, nunca he visto un niño tan grandecito con Tay-Sachs. Y lo primero que ya traía el diagnóstico de certeza, ya traía el exoma y su mamá dijo, vengo por una opción diferente de diagnóstico.
Lamentablemente, pues no, ¿verdad? No es una opción diferente. ¿Y qué más puedo hacer? Y es muy triste tener que dar esa noticia de no tenemos más que otra cosa, el acompañamiento, el manejo de paliativo y cuidarlo mientras esté. Pero sí, en realidad es algo que muchas veces tenemos con esta cuestión de estar pensando, insistiendo en toca hacer otro estudio porque no he llegado al diagnóstico. Muchas gracias, Magda. Ronnie, tú y yo hemos conversado acerca de este tema que te voy a referir y hace rato estabas hablando de qué podríamos esperar. ¿Cómo imaginas en el futuro que el diagnóstico de enfermedades raras ya no sea una odisea, Ronnie? ¿Cómo? Híjoles, me encantaría, me encantaría llegar a verlo eh, para todos los genetistas. Sería increíble porque una me está diciendo que eh, en atención de primer nivel lo están sabiendo sospechar y lo están sabiendo empezar a diagnosticar o por lo menos referir. Dos, al tener un diagnóstico oportuno por una odisea diagnóstica corta o a lo mejor ni existente, significa menos secuelas para el paciente, sobre todo cuando hay tratamientos que se pueden dar. Eh, y me hablaría también de que la genética ya estaría como en el mainstream dentro de la medicina, ¿no? Entras al mainstream y ya, sabes por hecho de que desde el médico general hasta el médico legista va a saber de genética. Eh, y es un futuro que a mí me encantaría llegar a verlo. Eh, a lo mejor me- cuando ya esté bien grande y a lo mejor ya ni me acuerdo de muchas cosas, a lo mejor ya va a estar aquí, no lo sé. Voy a tratar de ser optimista, porque yo por lo general soy realista, pero quisiera ser por este momento optimista y me daría mucho gusto y mucha satisfacción de saber de que se llegó a ese momento en donde todo lo que se trabajó, todo lo que se peleó, pues llega a un fruto y da su culminación. Así es como yo lo vería, ¿no? Y yo creo que sería un bien para todos. Muchas gracias, Ronnie. Tocayo, si pudieras cambiar una sola cosa del sistema actual que tiene que ver con los diagnósticos, ¿qué es lo que cambiarías? Mm, híjole, es difícil porque tiene muchas aristas, pero yo creo que probablemente, o sea, dentro de todo lo complejo que se ha dicho que es este aspecto, yo creo que yo pondría mm, el acceso oportuno a las pruebas moleculares. Creo que eso sería, es decir, que todo paciente en el que se sospecha una enfermedad tenga la posibilidad de ser diagnosticado con pruebas, digo, no tienen que ser, vamos a decirlo, no moleculares, sino vamos a decir pruebas genéticas, porque también hay diagnósticos citogenéticos, ¿no? Diagnósticos de cromosomas, pero que el paciente tuviera acceso a esto. Porque al final, con eso tienes todo. O sea, tienes pues justamente la manera de buscar el siguiente paso, ¿no? Y aunado a lo que decía Rodi, pues disminuiría muchas veces, aunque no siempre, pues las odiseas diagnósticas, ¿no? Creo que eso desde hace muchos años sigue siendo un tema pues muy controversial porque pocos lugares en el servicio médico público tienen acceso a estas pruebas. Y generalmente estas pruebas pues están ligadas a que un genetista la solicite, ¿no? Entonces, esa sería, pues, digamos, en el mundo ideal, que en el México ideal, no en el mundo, en el México ideal,
que, digamos, los genetistas de los servicios médicos, evidentemente haciendo que hubiera más, pudieran tener acceso a las pruebas moleculares. Muchas gracias, tocayo. Magda, tu última pregunta. Dinos, ¿en qué momento crees tú que suele perderse la pista del diagnóstico? ¿En la atención primaria, en la falta de estudios, en la no comunicación entre especialidades, en la no participación de los enfermos? ¿En dónde? Tu micrófono, Magda. ¿Ya está puesto? ¿Sí me escuchas? Te escuchamos. Sí. Sí. Que te perdí un poco con la pregunta. La pregunta otra vez. ¿En qué momento crees tú que suele perderse la pista del diagnóstico? ¿En la atención primaria, en la falta de estudios, en la comunicación entre especialidades que no se da o los familiares ponen muchos pretextos? ¿En dónde? Yo creo que a veces entre especialistas no nos comunicamos bien. Y entonces no se integra. Eso es una de las cuestiones que yo más, pues, insisto con los pediatras jóvenes, la falta de integración. Y el gastroenterólogo ve un órgano y el nefrólogo ve otro y el cardiólogo ve el suyo y entonces nos cuesta mucho trabajo esa integración. Cierto es que el paciente con enfermedad rara o con enfermedades complejas o con lisosomales tienen que ser valorados por diversos especialistas, pero nos toca al líder integrar, ya sea el pediatra o el internista, tenemos que estar seguros de integrar todo lo que se nos da y no perderlos. He tenido pacientes que ahorita me tocó ver un Gaucher que en otros lados estuvo tratado como una beta talasemia. O sea, dices, es que, ¿cómo no? A nosotros se nos hace como muy obvio, pero estuvo más de 12 meses con un diagnóstico erróneo de beta talasemia y algunos otros que han pasado por otros diagnósticos. Entonces, sí, yo creo que entre especialistas a veces se pierde mucho porque es el enfoque que él le dé y si no lo deriva a tiempo o si no logra integrar y sospechar. Muchas gracias, Magda. Ronnie, tú y yo hemos platicado acerca de esto, pero por favor, danos tu opinión. En los últimos años, Ronnie, se habla muchísimo de secuenciación genética e inteligencia artificial. ¿Qué tanto han cambiado realmente estos aspectos la posibilidad de llegar a un diagnóstico preciso? Mira, sí ha cambiado muchísimo y ha cambiado de una manera abismal. Aquí radica en algo muy importante y lo mencionó David. Estas pruebas las debe de solicitar el genetista, pero el genetista debe de saber qué prueba es la mejor para el paciente. ¿Cuál es la que nos va a ayudar o a guiar a fundamentar el diagnóstico que tenemos en mente? La inteligencia artificial es una herramienta más, no es un sustituto para tomar decisiones. Nos ayuda, ¿sí? Las pruebas moleculares o cromosómicas son adyuvantes. Nos van a ayudar a fundamentar el diagnóstico que tenemos aquí en la cabeza. ¿Y qué pasa cuando lo que tenemos aquí en la cabeza no corresponde con lo que nos está brindando la prueba? ¿Qué quiere decir? Uno, que a lo mejor no hicimos la prueba correcta, o dos, que nuestro diagnóstico está erróneo. Y eso es algo que al médico en general no le gusta aceptar, que puede estar errado en su diagnóstico. ¿Sí? Lo acaba de decir ahorita la doctora Cerón. ¿Cómo puedes tener un paciente con un diagnóstico y tratamiento para alfa-talasemia cuando era un Gaucher? Entonces, ahí es donde la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a poder hacer mejores diferenciales, ¿sí? Quizás también ayudarnos a tomar mejores decisiones sobre qué prueba es la más idónea, ¿sí? Porque si yo constantemente mando a hacer pruebas y se corrobora mi diagnóstico, quiere decir que mi ruta, mi, mi algoritmo propio funciona muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Y todos tenemos derecho de cometer errores. Todos tenemos derecho
de no llegar a un diagnóstico que estábamos pensando, porque a fin de cuentas es el ensayo-error también. No hay una prueba mágica. Y uno cree que hacer un exoma, ¿sí?, va a solucionar los problemas. Es como cuando vas a urgencias y te hacen una TAC completa. Eso no va a hacer que el paciente mejore. Te va a ayudar a ver dónde puede estar el problema, pero hay que saberlo emplear. Entonces, sí, la secuenciación de siguiente generación y las nuevas técnicas nos van a ayudar 100%, pero hay que saberlas utilizar de manera adecuada. Lo mismo con la inteligencia artificial. La podemos usar para buenas cosas o la podemos mal utilizar pensando que es un sustituto para hacer un diagnóstico y no lo es. Muchas gracias, Ron. Tocayo, hace rato mencioné que los servicios de salud de Pemex para enfermedades raras tienen una calificación aprobatoria de parte de todas las personas a quienes les he comentado y les he preguntado esto. Ustedes tienen acceso a tecnologías que son importantes para el diagnóstico. Sin embargo, ¿crees que en Pemex específicamente haya barreras para tener algunas tecnologías de primer nivel que puedan accesar a nuestro sistema de salud para hacer más efectivo el diagnóstico inmediato? Yo creo que justamente, y tomando muy en cuenta el comentario que decía Ronnie, esto ha cambiado tan abismalmente que evidentemente la actualización de, pues digamos, de metodologías a las que podemos acceder para tener un diagnóstico ayuda mucho, ¿no? Cuando yo llegué a los servicios médicos de Pemex hace pues 13 años, pues se tenía un grupo de tecnologías, inclusive un grupo de tecnologías emergentes que hoy día a día o de manera cotidiana, pues podemos emplear en diferentes manejos, pero aún teniendo pues justo el exoma, el genoma, vienen las secuenciaciones de fragmentos largos, es decir, aún teniendo más herramientas tecnológicas, aunque ha abierto mucho ha cerrado mucho la brecha, es decir, muchos pacientes al final han logrado tener un diagnóstico. Sí, a veces nos quedamos atrás o nos quedamos un poco cortos en algunas pruebas, ¿no? Quisiéramos, evidentemente, y digo, yo hablo desde el privilegio de trabajar en una institución que tiene muchos años en esta parte, pero que definitivamente en el momento actual hay metodologías que se quedan cortas para poder ofrecer a los pacientes. Y inclusive, no solo el tema tecnológico y metodológico que ya se hablaba, ¿no? La integración y la consolidación del servicio de genética ha llevado mucho esfuerzo y mucho tiempo. Mientras que tal vez algunas otras especialidades, el cuestionamiento de la existencia de un servicio de cardiología o de un servicio de neurología o de un servicio de endocrinología o de gastroenterología es algo que no se cuestiona y que inclusive se busca. Los genetistas nos cuesta mucho trabajo el que nos tomen muchas veces en cuenta para poder tomar decisiones, ¿no? Y que actualmente ya ponemos en la mesa eso, es decir, ya ha habido circunstancias en el que el diagnóstico es el que dirige esta parte, y no solo el diagnóstico, sino la opinión de nosotros como genetistas. México tiene una formación muy particular de genetista, a diferencia de otras partes del mundo. Y ya lo comentaba el doctor Ronnie, o sea, eso hace que de cierta manera pues tú tengas esta capacidad de poder enfrentarte a diferentes escenarios, ¿no? Inclusive cuando nosotros preguntamos en algunos exámenes es, bueno, ¿dónde estoy? ¿No? Que no tendría que ser así, pero sí es una realidad. Es decir, estoy en un servicio donde tengo todo, estoy en un servicio donde tengo algún limitantes, estoy en un servicio donde no tengo acceso a esto y qué puedo hacer mientras para poder integrar al paciente, ¿no? A mí me tocó una época en la que el acceso a los estudios de este estilo, pues era
escríbele al investigador que está en Estados Unidos y pregúntale si él puede ayudarte a hacer el diagnóstico, ¿no? Cuando en realidad, en la actualidad tenemos esto, ¿no? Inclusive me ha tocado algo muy peculiar. Hay pacientes que hemos hecho algunos estudios de este estilo y hemos encontrado la explicación del paciente y cuando el paciente empezó con los síntomas, ni siquiera estaba descrita la enfermedad. Es decir, pudiera haber sido el primer paciente del mundo con esta patología o podríamos haber indagado esta parte si nosotros hubiéramos podido tener acceso. Ya en la actualidad, pues tal vez hay 20, 30 pacientes que nos dan un parteaguas para poder tener el marco, nos explican muchas cosas. Pero definitivamente la genética es algo en constante cambio, ¿no? Y me refiero a los genetistas como pues parte de esta comunidad, pero a esta comunidad desde hace mucho tiempo se han sumado pues otros grandes especialistas, ¿no? O sea, el tener las enseñanzas de la doctora Cerón, por ejemplo, del doctor Carvajal, de la doctora Erika Quevedo, es decir, de personas que se suman digamos, y que se aprende de ellos, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser genetista, no es alguien que forzosamente, digamos, tenga esto, pero sí tiene que tener esos conocimientos y el poder tener justamente estas áreas de oportunidad, estos apoyos, inclusive comentar casos, ayuda mucho a esta parte, ¿no? Entonces, creo que los servicios médicos de Pemex se ha hecho un esfuerzo, pero definitivamente ha costado mucho trabajo el consolidar como tal el servicio que hoy tenemos y que al final también es algo que va en constante evolución, es decir, del momento actual no se debe quedar como estático, debe de ser esto hacia adelante. Y así creo que todos los servicios de genética y los servicios de enfermedades raras, inclusive se plantea que muchos de estos servicios de genética se conviertan en servicios de enfermedades raras, es decir, que el título del servicio sea de esta manera. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades son genéticas, evidentemente, y esto abona justamente a la concepción de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Entonces, creo que ahí es donde está muchas veces esta evolución y esta integración de los diferentes especialistas y de cada institución, ¿no? Entonces, puede ser que cuando volvamos a tener esta conversación en un par de años, pues tengamos una evolución, esperemos, ¿no? De tener pues nuevas cosas por lo que podemos ayudar a los pacientes. Muchas gracias, tocayo. Una pregunta última que solo requiere una respuesta inmediata que les venga a la mente. Doctora Cerón, Magda, lo primero que te venga a la mente. Hospital Federico Gómez. Opción para los pacientes con una enfermedad rara. Ronnie Kersenovich, Inmegen. Ejemplo a seguir de Centro de Innovación y de Investigación en Genómica. Gracias, Ron. Tocayo, Servicios de Salud de Pemex. Orgullo nacional y paradigma para el manejo y el diagnóstico de pacientes con enfermedades raras. Antes de cerrar esta conversación, quiero agradecerles por compartir su experiencia. Sus respuestas concretas, robustas, nos hacen ver más luminoso el camino de los desafíos. También nos hacen creer en que hay oportunidad y esperanza para que las cosas sucedan y que podemos avanzar juntos hacia diagnósticos más precisos, humanos y justos, lo que necesitan las familias que tienen pacientes con enfermedades raras. Muchas gracias por todo ello, sobre todo por su tiempo. Sé que todos son hombres y mujeres muy ocupados. Yo les agradezco enormemente la disposición, generosidad, pero sobre todo su amistad. Antes de concluir esta charla, voy a referirles un pensamiento de la Federación Mexicana de Pide un Deseo, que fue creado por la lucha por mis hijos, y luego un pensamiento de Miguel Cervantes Saavedra. El de Pide un Deseo es: cuando nuestra vida se hace trizas ante la desgracia, en realidad lo que sucede es que se integra de una manera diferente. Y entonces lo que en un momento dado pudo parecernos un desastre, eso termina por resultar lo mejor que nos habría podido suceder,
porque nos esforzamos, no nos damos por vencidos y trabajamos con toda la pasión por resolver el tema. La expresión de Miguel Serrán Saavedra, que fue acuñada por primera vez en un libro que se llama Gitanillas, luego se lo pusieron al Quijote de la Mancha, cosa que no es correcta, pero la expresión dice así. Al final yo le voy a poner 3 expresiones de mi mendurria. Confíen en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades, si ponemos pasión, entrega y determinación. Queridísima Magda, muchas gracias por tu tiempo, por tu Gracias. conocimiento, pero sobre todo por ser tan amable. Ronnie, hermano, Muchas ya sabes que te quiero un chingo y que espero que todo lo que hagas allá en el IMEGEN tenga como resultado potencialidades para quien más lo necesita a su favor. Mi querido tocayo, la brisa joven de la experiencia a favor de la atención de los enfermos con padecimientos raros. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ser parte de un ejercicio tan robusto y tan preciso en los servicios de salud de Pemex. Les agradezco a los 3 todo lo que hoy nos compartieron, pero sobre todo el tiempo que nos brindaron tan amablemente para contestar cada una de las preguntas, y me da mucho gusto decirles que a ninguna le dieron la vuelta. Muchas gracias. Les agradezco en todo lo que vale. Esta grabación va a estar a su disposición el próximo viernes. Antes que nadie la van a ver ustedes. Si algo de lo que dijeron o algo de lo que se expresó aquí les parece que puede afectarlos o de alguna manera significar una molestia, lo editamos inmediatamente. Después que la Magda me haya dado la palomita, el Ronnie y el David, en ese momento, pum, se va a la red. Y va a estar 99 años para que alguien lo vea. Muchísimas, muchísimas gracias a los 3. Ya saben que no solo les aprecio, les quiero un chingo, porque ustedes son parte de quien hace por nuestros pacientes el mejor esfuerzo a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Muchas David. gracias, tocayo. Ronnie, gusto saludarte. David, Gracias. David otro. Muchas gracias. Gracias, gracias Magda, Que tengan gracias buena Ronnie. tarde. Hasta luego. Igualmente, Magda, igualmente, Ronnie, igualmente, tocayo. Muy buena Gracias. tarde. Gracias a los 3. Bye.